Hola, buenos días. Yo soy Mario Narvás, soy R3 de Neuro, no se me ve. Hola. Del Hospital Parc Taulí de Sabadell. El año pasado no estuve, hice un vídeo que fue un poco cutre, no sé si lo habréis visto. Espero que este año os convenza un poco más con mi explicación. Bueno, intentaré ser un poco breve porque veo que vamos mal de tiempo. Mi presentación es un poquito más corta. Si a alguien le falta alguna información, luego me lo podéis preguntar fuera. Como conceptos generales, bueno, esto ya lo sabemos, la neurología es una especialidad médica, puramente médica, y lo voy a ir remarcando a lo largo de la explicación, que estudia la estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Son como dos ámbitos bastante distintos entre ellos, que los veréis a lo largo de la residencia. Es una especialidad, como decía, eminentemente clínica. A todo aquel que esté entre cirugía médico-quirúrgica, ¿no? Neurología es puramente clínica, sobre todo porque el primer diagnóstico muchas veces es semiológico, es decir, la exploración física para nosotros es la mayor de las armas que tenemos. Obviamente hoy en día con el TAC y la resonancia pues tenemos encima añadido pues pruebas diagnósticos que nos facilitan muchísimo más, pero la exploración física es fundamental. Todo aquel que no le guste el contacto con el paciente, no se quiera implicar en la vida del paciente, etcétera, pues neurología tampoco sería la especialidad. Es una especialidad en la que hay pues patología muy variada y compleja. No os penséis que nos quedamos en el ictus y en la cefalea y ya está. No. Normalmente a la gente que no le gusta neuro se piensa esto, ¿no? Uy, neuro, ictus y ya está. No es así. Ahora luego repasaré un poco más las distintas enfermedades. El ictus es una parte, pero hay muchísima otra patología. Y son enfermedades pues bastante difíciles de entender por lo general y de abarcar. Decimos que estamos en constante reto intelectual y con esto no quiero aquí parecer ni pedante ni que os penséis que somos unos eruditos. Simplemente es que cada paciente pues muchas veces es como un problema de lógica, ¿no? A veces pues podemos pensar que es como un puzzle, ¿no? Vemos varios signos por la exploración, encontrando estos diferentes signos y síntomas nos podemos hacer una idea de qué diagnóstico sindrómico tiene el paciente. Luego podemos intentar localizar la lesión y posteriormente pues hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? Por eso decimos pues que cada paciente es un reto intelectual. Es una especialidad muy teórica. Por ejemplo, en cirugía, ¿no? Decís que es fundamental, pues, cuanto más se opere mejor, evidentemente, pues para coger experiencia. Pues en neuro es muy, muy básico todo lo que son los conceptos teóricos de base, tener una buena base, pues, de neuroanatomía. No quiero decir que la tengáis ahora, ya la vais a aprender durante la residencia, pero que es muy importante, pues, saber que vais a estar en constante contacto, pues, con los libros, tener que estudiar muchísimo y a diario y durante toda la residencia y durante toda la especialidad, y esto seguro pues para todas, pero en neuro pues especialmente. Como decía, pues en la que hay un estrecho contacto con el paciente y muchas veces con la familia, pues porque las enfermedades que presentarán los pacientes suelen ser, por desgracia, crónicas, la mayoría. Y esto pues conllevará que el seguimiento del paciente pues sea durante largo plazo y que además pues siempre os impliquéis en los temas más emocionales. Y luego es una especialidad, por todo esto que he explicado, pues muy vocacional. Normalmente quien le gusta la neuro pues lo sabe porque es difícil, porque hay que estudiar, etcétera, etcétera, pues a quien no le importa y lo sabe que es su especialidad y por eso decimos que lo principal es tener un poco de vocación, de que te guste. Aunque los que estéis en duda, ahora os pasaré un pequeño esquema para ver si os podemos encarrilar. Y por último decir que hay un gran potencial de investigación. Como sabéis, la neurología se incluye en las neurociencias. No os penséis esto, que aparte de ser enfermedades crónicas, pues también hay muchas enfermedades agudas como en el ictus, y en este sentido hay un amplio campo de futuro y de investigación, la esclerosis múltiple, bueno, etcétera. Y esto pues podría ser un poco que sí, que es una especialidad con futuro, a pesar de que ahora mismo el tema laboral está muy, muy mal.
¿Qué enfermedades tratamos? Pues como os he dicho, no solo tratamos el ictus, la patología más prevalente probablemente sean las cefaleas, migrañas, etc. Luego está toda la patología cerebrovascular, las enfermedades neuroinmunológicas, ¿no? Que decimos que la esclerosis múltiple es la enfermedad más importante dentro de este campo. Las enfermedades neurodegenerativas como la ELA, las demencias, etc. Luego está todo el campo de la epilepsia, que es amplísimo. Los trastornos del movimiento, como el Parkinson, las distonías, etcétera, etcétera, también un campo amplísimo. Enfermedades neuromusculares, decíamos que esto es todo el mundo aparte del sistema nervioso central. Hay quien se dedica única y exclusivamente a las enfermedades neuromusculares. Luego están los trastornos del sueño, los tumores cerebrales y un amplio, etcétera, de patologías. Como veis, es muy variado. Aparte de la exploración física, como decía, pues también disponemos de varias técnicas diagnósticas y que en muchos hospitales son competencia directa del neurólogo. En otros hospitales también hay neurofisiólogos, pero por lo general son técnicas que dominará el neurólogo. Tenemos el electroencefalograma, el electromiograma. Todo esto lo vais a ir aprendiendo durante la residencia y una vez acabéis, pues hay quien se dedicará exclusivamente por ejemplo, pues a la epilepsia y a leer electroencefalogramas o hacer electromiogramas. Tenemos el Doppler transcraneal, una técnica para ver la circulación cerebral muy utilizada en toda lo que es la patología cerebrovascular, que esto también lo vais a aprender durante la residencia. Evidentemente, la neuroimagen, la punción lumbar, los potenciales evocados, que esto ya son más temas de neurofisiología, pero bueno, también los aprenderéis. Es decir, que no solo nos basamos en la exploración física y en el tacto y la resonancia, sino, y esto es un poco desconocido, pues disponemos de todas estas otras técnicas que son como una extensión más de la exploración física. A ver, esto lo he sacado de un libro, es una cosa bastante teórica y son estereotipos que se dicen de los neurólogos. Nadie se piense que por no ser todo esto que voy a decir ahora, pues no va a poder elegir neuro, ¿no? Se dice que, bueno, los neurólogos son gente curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos preguntando constantemente, pues, ¿dónde debe estar la lesión del paciente? No nos conformamos, ¿no? En decir, bueno, pues tiene una hemiparesia, pues seguro que va a tener la lesión. No, porque aquí vemos algo del lenguaje, no sé qué. Bueno, y entonces estamos todo el día dándole vueltas. Al final, total, vamos a hacer un TAC y se va a ver la lesión perfectamente, pero nos gusta allí insistir en eso. Somos personas más que reflexivas, pues eso, que estamos en contacto constante, pues leyendo siempre, estudiando con libros, etcétera, ¿no? Esto del sentido común es general para todas las especialidades, evidentemente, pero sobre todo con neuro, bueno, esto es un chiste un poco tonto, pero dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed, evidente, ¿no? Porque muchas veces pues te vendrán a decir, pues pierdo la sensibilidad en un brazo y luego me duele la cabeza y luego hace 2 días que no puedo caminar y se me escapa. Bueno, y tendréis un conjunto de síntomas donde muchas veces tendréis que aplicar el sentido común para decir, bueno, a ver, de aquí me fío, de todo esto pienso que a lo mejor no tal, y luego con la exploración física y todas estas pruebas que os he dicho, pues podréis llegar un poco al diagnóstico. Y luego, pues lo que os decía, a veces pues un poco de interés para resolver problemas complejos. En esto, evidentemente, también con todo, pero con neuro, pues sobre todo, que os guste un poco así, pues problemas de lógica y tal. Bueno. Yo he hecho una tabla con los pros y los contras de la especialidad. Igual voy a ser un poco fatalista con los contras, pero bueno. Dicen que es la más bonita. Esto, evidentemente, es subjetivo. Y para cada cual, pues la suya va a ser la más bonita, solo faltaría, ¿no? Pero bueno, estudiar y conocer el cerebro dicen que es controlarlo todo. Es un órgano precioso. Es una especialidad insaciable. Con esto quiero decir que nunca te cansas de saber cosas de aquello. Y me sabe mal porque supongo que debe ser con todas, evidente, ¿no? Pero con neuro especialmente es tan compleja y tan difícil que estudies tanto como estudies, nunca la vas a llegar a dominar del todo, nunca te va a saciar. Nunca te vas a creer que la estás dominando. Pues, intelectualmente estimulante, y aquí ya me repetiría, desconocida, y de aquí el amplio campo de investigación que hay detrás. Deciros que es una especialidad muy variada en cuanto a salida profesional. Hay muchas distintas formas de ser neurólogo.
No se puede dedicar puramente al vascular y estar completamente implicado en todo lo que es el ictus, en el tratamiento revascularizador del ictus y en la fase aguda, etcétera, etcétera. O bien puede ser un neurólogo de consulta, tener su consulta ambulatoria, o bien puede dedicarse únicamente a hacer pues, periférico, a hacer electromiogramas, etcétera, ¿no? Hay muchas salidas distintas laborales. Y luego, es una especialidad tranquila y cómoda. No durante la residencia. Evidentemente, la residencia es muy dura, como todas. Pero en cuanto a la vida posterior, ¿no? De adjunto, se dice pues, que es una especialidad, un poco lo que decíamos con endocrino, exceptuando esto del ictus de la fase aguda y tal, pues en la que no vemos patología excepto esto, de correr, de que nos guste muchísimo el paciente crítico, etcétera. Normalmente son patologías para sentarse, pensar qué puede tener el paciente y hacer un poco un diagnóstico. Y en este sentido, pues, es tranquila y cómoda. Contras. Bueno, pues es esto que os decía, ¿no? Es una especialidad difícil que se tiene siempre la sensación, ¿no? Al menos yo, de que nunca la vais a llegar a dominar del todo y esto a veces puede ser un poco frustrante. Es una especialidad poco intervencionista, no hacemos prácticamente manos para nada y poco práctica, seamos realistas, ¿eh? Es decir, las enfermedades que solemos ver, pues, exceptuando el ictus, en la mayoría de los casos no tenemos un tratamiento efectivo. No hay que ser pesimista, como os decía, en la esclerosis múltiple, por ejemplo, pues, o en la epilepsia hay un campo amplísimo de opciones terapéuticas y que cada vez están más en auge, pero por lo general, que nadie se lleve una sorpresa, hay pocos tratamientos en muchas enfermedades, la ELA, las demencias, etcétera, que sean efectivos, ¿eh? Muchos tratamientos son a largo plazo, existen pocos tratamientos agudos. Y por otra parte, muchas veces son enfermedades muy discapacitantes, tanto física como cognitivamente, ¿eh? Y esto pues nos puede tocar más o menos y en la mayoría de las ocasiones requerirán una implicación emocional. Y ahí es el esquema que os quería decir. Es muy tonto, que nadie se lo aprenda de memoria, que uno de los síndromes que tenemos post-MIR es ir incorporando toda aquella información que nos venga, retenerla aquí en la memoria, sea de donde sea y nos la explique quien nos la explique. Ahí tiene que quedar. Pues no hace falta que os la aprendáis. Simplemente es para orientar a todos aquellos que estéis en duda. Ahora sí que estáis en el momento, yo creo, de decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Una especialidad médica o una especialidad quirúrgica? Y eso es lo más importante. Y todos aquellos que estéis en duda, pues tenéis entre medio las médico-quirúrgicas, ¿no? Pero ahora es el momento de decir esto. Bueno, ¿realmente me gusta la cirugía? A mí, personalmente, no me gustaba ya en tercero, ya lo había decidido. Habrá quien lo tendrá súper claro y habrá quien no. Bueno, pues ahora es el momento de decidirlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Me gusta una especialidad médica, lo tengo clarísimo, vale. Dentro de las especialidades médicas, me gusta todo, indistintamente, ¿vale? Tenéis la medicina interna, tenéis pues la medicina de familia, muy bien, eso está muy bien. Luego, me gusta todo, pero hay especialidades que no puedo ver, ¿vale? No te vayas a interna porque lo vas a ver todo. Me gusta todo. Todo. Bueno, es que todo, disfruto con todo, me encanta todo, pero no me siento cómodo abarcando tantas especialidades. No creo que no puedo llegar a dominar y a estudiar de tantas especialidades distintas. Bien. Y por otra parte están los que lo tienen clarísimo, la neurología por encima de todo, o la cardio, o lo que sea, ¿eh? Muy bien. Los que estáis aquí en el medio, ¿qué órgano, sistema no me cuesta estudiar? O me resulta inquietante, y con esto quiero decir, hay mucha gente que la neuro no le gusta, que ya se le cruza de entrada y tiene muy claro que cada vez que se tiene que poner con neuro, no, pues no, porque, no, estos no elijáis neuro, evidentemente, porque vais a tener que estudiar mucho. Los demás, ¿os inquieta? O sea, ¿os parece difícil, pero tenéis la sensación de que os gustaría saber más de aquello? ¿O que nos cuesta estudiarlo? Bien, vamos bien. Y con esto para todas el resto de especialidades médicas. Todos estos, seguramente pues podréis llegar hasta aquí. Bueno, esto es muy tonto, ¿eh? Rotaciones durante la residencia. Esto es distinto para cada hospital. He puesto un poco un esquema global y cortito. En primer año, pues se hacen especialidades más generales y especialidades no neurológicas.
Se rota por medicina interna, por urgencias, la cantidad de meses depende de cada hospital, por eso no lo he puesto. Se rota por la UCI, por cardiología y psiquiatría. ¿De acuerdo? En el segundo año se hacen generalidades neurológicas. Es el año de planta. Allí es donde os vais a curtir, vais a ver, bueno, una cantidad de pacientes neurológicos impresionantes y normalmente se dividen en patología vascular y en patología no vascular. Depende de cada hospital, insisto. Tercer y cuarto años ya estáis allí en neurometidos y hacéis las subespecialidades neurológicas y las subespecialidades no neurológicas. Dentro de las subespecialidades neurológicas pues hacéis rotaciones. Normalmente, y depende del hospital también, estos son rotaciones por consulta externa, ya no estáis en planta, pues por consulta externa de epilepsia, por consulta externa de neuroinmuno, como la múltiple, por consulta de periférico, por trastornos del movimiento, demencias, etc. Y aquí ya depende de cada persona un poco el interés que tenga en cada área, donde va a decidir pasar más tiempo en una o en otra. Y por último, de las subespecialidades no neurológicas que se hacen en tercer y en cuarto año de residencia, pues se rota por neurocirugía, neuroradiología, neuropediatría y etc. En cuanto a las guardias, en primer año se hacen guardias generales de medicina, en segundo año son guardias de medicina combinadas con guardias de neurología y en tercer y cuarto año se hacen también, esto no en todos los hospitales, hay hospitales que solo acaban haciendo guardias de neuro. Yo vengo de un hospital más pequeño y hago guardias de neurología y de medicina, pero hago más de neuro que de medicina. Y aquí no lo he puesto, pero evidentemente en neurología también hay todo lo que es la consulta externa, que la vais a empezar a llevar a partir de R2, R3. Y en otros hospitales también lo que hacen es no consulta externa en el hospital, sino rotar por el ambulatorio. Y aquí también es donde uno se curte bastante. ¿Qué preguntas debo hacer a los hospitales? Aquí ya me repetiría mucho porque yo pienso que esto es un poco general para todas las especialidades, pero bueno, sobre todo pues saber si es un hospital docente, universitario, si es un hospital donde haya una cantidad, si es un hospital muy asistencial y con esto quiero remarcar tanto la calidad, es decir, patología variada y súper poco frecuente, como la cantidad de pacientes, que es muy importante durante la residencia, visitar y visitar y visitar para aprender. Que si hay posibilidad de rotación externa o no, si se hacen guardias de la especialidad, esto es muy importante. Yo creo que es donde realmente se empieza a aprender neurología, cuando uno se ve solo con el busca de neuro, viendo solo pacientes neurológicos. Mariona, por favor, vamos que tenemos que acelerar. Vale, ya acabo, Bien, gracias. Pues esto, sesiones clínicas, si se imparten cursos, si hay fácil acceso a congresos extrahospitalarios, etcétera, y si se potencia la investigación, que pienso que es bastante importante. Y por último, en cuanto a los hospitales a elegir, pues bien, ya dije el año pasado que yo no soy partidaria. Yo no soy partidaria de decir la primera opción, la segunda opción, porque esto es muy subjetivo. Yo soy de Barcelona y yo me hubiera quedado en Barcelona, pero pues por temas de plaza estoy en Sabadell, en un hospital Parc Taulí, y estoy contentísima, o sea que pienso que la residencia pues depende de cada uno y no tanto del hospital. Sí decir, evidentemente, que es importante que sea un hospital grande y pues esto, que haya mucha docencia, ¿de acuerdo? Dentro del área de Barcelona tenemos Sant Pau, que es el que tiene mayor historia a nivel de neurología, tenemos el Clínic, el Hospital de Vall d'Hebron, el Hospital del Mar, y en Badalona hay el Hospital de Can Ruti. Luego está el Hospital de Bellvitge, en Sabadell hay el Hospital Parc Taulí y solo hay en Girona, fuera de Barcelona, que es el Hospital Josep Trueta. Y ya está. Como tengo que ser breve, una última frase para acabar. Creo que la trayectoria durante la residencia la decide uno mismo, aprovecharla o no. El aprender depende de uno mismo, de quien se rodea y de los medios que le ofrezcan. Muchas gracias y felicidades por haber llegado hasta aquí.